Hay algo que nadie te dice cuando estás en medio de la crisis. Nadie te lo dice porque en ese momento nadie puede decírtelo. No porque no exista la respuesta, sino porque el dolor tiene una forma muy particular de tapar los oídos, de nublar la vista, de convencerte de que lo que estás viviendo no tiene salida, no tiene sentido, no tiene fin. Y tú que estás aquí ahora mismo, quizás llevas días, semanas o incluso meses sintiendo exactamente eso. Esa sensación de que algo dentro de ti se ha roto, que el suelo que pisabas ya no es tan firme, que las personas en las que confiabas no estaban donde creías, que el futuro que habías construido en tu mente, ese futuro ordenado y claro, de repente ya no existe. Quiero que sepas algo antes de continuar. No estás aquí por casualidad. Y lo que vas a escuchar hoy no es un sermón, no es una lección de teología, es una conversación. Una conversación que, si me lo permites, puede cambiar la manera en que ves todo lo que estás atravesando ahora mismo. Permíteme comenzar con algo que observo constantemente, algo que veo en las calles, en los ojos de la gente, en los mensajes que recibo, en las conversaciones que tengo. Vivimos en una época en la que todo el mundo tiene prisa. Una prisa extraña, casi violenta. Corremos al trabajo, corremos a casa, corremos a responder mensajes, corremos a cumplir plazos, corremos a ser mejores, más productivos, más exitosos. Y sin embargo, con toda esa velocidad, con toda esa actividad frenética, la mayoría de las personas llega al final del día sintiéndose completamente vacía, agotada no solo en el cuerpo, sino en el alma. ¿No te parece curioso? Que cuanto más rápido corremos, más lejos parece estar aquello que buscamos. Y entonces llega la crisis. Puede ser una crisis de salud, puede ser una pérdida económica, puede ser una ruptura, una traición, una enfermedad de alguien que amamos, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo que definía quién eras. La crisis llega y de repente la carrera se detiene. Y ahí, en ese silencio forzado, en esa quietud que no elegiste, aparece la pregunta más antigua y más profunda que existe. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene todo esto? Quiero hablarte hoy de esa pregunta. No para darte una respuesta fácil, porque las respuestas fáciles no sirven cuando el dolor es real, sino para mostrarte algo que la Biblia lleva siglos intentando enseñarnos y que nosotros, en nuestra prisa moderna, hemos olvidado por completo. Algo que, cuando lo comprendes de verdad, no solo cambia cómo atraviesas la crisis, sino cómo entiendes tu propia vida. Hay un personaje en la Biblia que me fascina. No es el más conocido, no es el más citado en los discursos de motivación, pero su historia es quizás la más honesta y la más cercana a lo que muchos de nosotros vivimos hoy. Me refiero a Job. Job era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que había construido su vida con esfuerzo, con integridad, con amor a Dios y a su familia. Y un día todo se derrumbó. Perdió su hacienda, perdió a sus hijos, perdió su salud. Se quedó sentado en el suelo, cubierto de llagas, rodeado de escombros de lo que había sido su vida. Y lo que hace Job en ese momento es algo que a muchos religiosos les incomoda, pero que a mí me parece profundamente humano y profundamente honesto. Job no finge. Job no dice con una sonrisa forzada que todo está bien. Job no recita oraciones de consuelo vacías. Job grita, Job llora, Job le pregunta a Dios directamente con toda la rabia y el dolor que lleva dentro qué está pasando. Y Dios no le castiga por eso, Dios no se aleja. Al contrario, al final del libro, Dios dice que Job habló de él con rectitud, mientras que sus amigos, los que habían intentado explicar racionalmente el sufrimiento de Job, esos sí se habían equivocado. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la honestidad ante el dolor es sagrada, que gritar en la oscuridad no es falta de fe, es de hecho una de las formas más puras de fe que existen, porque solo le gritas a alguien en quien crees, solo le exiges explicaciones a alguien cuya existencia no pones en duda. Pero hay algo más en la historia de Job que quiero que veas, algo que no siempre se menciona. Cuando Job está en lo más profundo de su sufrimiento, aparecen sus amigos, 3 hombres que al verle se sientan con él en silencio durante 7 días. 7 días sin decir nada, solo acompañando. Y eso en sí mismo ya es un acto de amor enorme. El problema llega después, cuando abren la boca. Porque lo que dicen sus amigos es exactamente lo que la sociedad moderna nos dice cuando sufrimos. Teofanes, Bildad, Zofar, cada uno con su versión de la misma idea.
Si estás sufriendo es porque hiciste algo mal. Si te va mal es porque no trabajaste lo suficiente. Si estás en crisis es porque fallaste en algo. Busca el error, corrígelo y todo volverá a la normalidad. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces te lo has dicho a ti mismo? Estoy pasando por esto porque me lo merezco. Estoy sufriendo porque cometí un error. Si hubiera tomado mejores decisiones, si hubiera sido más inteligente, más fuerte, más disciplinado, esto no estaría pasando. Y Dios le dice a esos amigos que están equivocados, profundamente equivocados, porque el sufrimiento no siempre es un castigo. Y la crisis no siempre es una consecuencia de un error. A veces la crisis es un llamado. A veces el derrumbe es el comienzo de algo que todavía no puedes ver. Déjame contarte algo que viví hace algunos años. No voy a dar nombres, porque la privacidad es sagrada, pero la historia es real. Conocí a una mujer que había construido toda su identidad alrededor de su carrera profesional. Era brillante, trabajadora, admirada por todos. Había llegado a una posición de liderazgo importante en su empresa con un esfuerzo enorme. Y un día, de manera completamente inesperada, la empresa cerró. No por culpa de ella, no por ningún error que hubiera cometido. Simplemente, el mundo cambió y su empresa no supo adaptarse. Y ella se quedó en la calle con 42 años, sin saber quién era, sin ese título, sin ese cargo, sin ese despacho. Cuando la conocí, estaba destrozada. No por la situación económica, que también era difícil, sino por algo mucho más profundo. Estaba destrozada porque había descubierto que toda su identidad dependía de algo externo. Que el yo que había construido durante 20 años era, en realidad, un castillo de naipes. Y el viento lo había derrumbado de un soplo. Estuvimos hablando muchas veces. Y lo que fue emergiendo en esas conversaciones fue algo hermoso y doloroso a la vez. Fue la comprensión de que esa crisis, ese derrumbe aparentemente injusto e incomprensible, había sido la única manera de que ella se encontrara a sí misma de verdad. La única manera de que descubriera que había en ella una profundidad, una riqueza interior, una capacidad de amar y de servir que nunca había tenido tiempo de explorar, porque siempre estaba corriendo. Hoy, años después, esa mujer trabaja en algo completamente diferente. Gana menos dinero, tiene menos estatus y es más feliz que nunca. No porque la crisis fue buena en sí misma, sino porque a través de la crisis encontró algo que no sabía que había perdido. Se encontró a sí misma. Esto es lo que quiero que empieces a considerar. La crisis no siempre es el final. A veces la crisis es el umbral, la puerta. El punto de inflexión que separa la vida que estabas viviendo, quizás sin darte cuenta completamente de por qué de la vida que estabas llamado a vivir. Hay un texto del libro de Jeremías que me parece uno de los más poderosos de toda la Biblia. Dios le dice al pueblo de Israel que está en el exilio, que está en su peor momento histórico, lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de todo lo que les daba identidad. Y le dice esto: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Quiero que te detengas un momento en esa frase. Dios no le dice al pueblo en el exilio que el exilio no existe. No le dice que el dolor que sienten no es real. No les dice que en realidad todo está bien. Les dice algo mucho más poderoso. Les dice que dentro del exilio, dentro del sufrimiento, dentro de la crisis, hay un plan, hay un propósito, hay un futuro. Y esa es la diferencia fundamental entre la desesperación y la esperanza. No es la ausencia de dolor, es la presencia de sentido. La desesperación dice que lo que estás viviendo no lleva a ningún sitio. La esperanza dice que incluso esto que no entiendes, incluso esto que te duele hasta los huesos, forma parte de algo más grande que todavía no puedes ver completamente. Pero quiero ser honesto contigo en algo, porque sería muy fácil decirte simplemente confía en Dios y todo irá bien. Y eso sería irresponsable de mi parte. La fe no es magia. La fe no es un anestésico que elimina el dolor. La fe es una herramienta poderosa, transformadora, pero que requiere que la uses activamente, que requiere que tomes decisiones, que requiere que hagas algo y que es ese algo. Permíteme hablarte de 3 principios que he visto funcionar una y otra vez en la vida de personas que atraviesan crisis profundas. 3 principios que están profundamente enraizados en la sabiduría bíblica, pero que son completamente aplicables a la vida moderna, a tu vida hoy. El primero es lo que yo llamo el principio de la honestidad radical. Ya lo hemos mencionado con Job, pero quiero profundizar en él.
En nuestra cultura existe una presión enorme por aparentar que estamos bien, por mostrar en las redes sociales, en el trabajo, en las reuniones familiares que lo tenemos todo bajo control, que somos fuertes, que podemos con todo. Y esa presión es tremendamente dañina porque nos impide hacer algo absolutamente necesario para sanar. Nos impide nombrar lo que nos pasa. Los Salmos son el libro más honesto de toda la Biblia. Si los lees con atención, te darás cuenta de que los salmistas no tienen miedo de decir exactamente cómo se sienten. El Salmo 22 empieza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una oración de gratitud, no es un himno de alabanza, es un grito de dolor en la oscuridad. Y ese grito honesto y desnudo, es lo que abre la puerta a la sanación. Hay algo que ocurre en el cerebro humano cuando nombramos lo que sentimos. Los neurocientíficos lo han estudiado y lo han documentado. Cuando pones palabras a una emoción difícil, cuando dices en voz alta o por escrito, estoy asustado, estoy agotado, estoy furioso, estoy desesperado, el nivel de activación de la amígdala, que es la parte del cerebro que gestiona el miedo y el estrés, disminuye. Nombrar el dolor no lo elimina, pero lo hace manejable. Lo saca de ese lugar oscuro y confuso donde vive cuando no lo reconocemos y lo pone bajo la luz donde podemos mirarlo, entenderlo y eventualmente trascenderlo. Así que el primer principio es este: sé honesto, contigo mismo, con Dios, con alguien de confianza. No finjas que estás bien si no lo estás. No te exijas ser fuerte cuando lo que necesitas es ser humano. La vulnerabilidad no es debilidad, es el primer paso hacia la fortaleza real. El segundo principio es lo que llamo el principio de la raíz. Hay una parábola de Jesús que conocemos todos, la parábola del sembrador. Un hombre sale a sembrar y las semillas caen en distintos tipos de tierra. Algunas caen en el camino y los pájaros se las comen. Algunas caen en tierra pedregosa y brotan rápido, pero se secan igualmente rápido porque no tienen raíces. Algunas caen entre espinas y las espinas las ahogan. Y algunas caen en tierra buena y dan fruto abundante. Jesús explica que las semillas que caen en tierra pedregosa representan a las personas que reciben la palabra con alegría, pero que en tiempo de tribulación o persecución se apartan porque no tienen raíz. Ahora bien, ¿qué significa tener raíz en términos prácticos? Significa tener una base de identidad y de valores que no dependa de las circunstancias externas. Significa saber quién eres independientemente de lo que tengas, de lo que hagas o de lo que los demás piensen de ti. Significa haber construido tu vida sobre algo que no se mueve cuando el viento sopla con fuerza. Y aquí está el problema de nuestra época. Vivimos en una cultura que nos enseña a construir la identidad sobre cosas que son, por naturaleza, temporales e inestables. El trabajo, el dinero, el estatus social, la apariencia física, la aprobación de los demás. Todas esas cosas pueden desaparecer y cuando desaparecen, si toda tu identidad está construida sobre ellas, la crisis no es solo externa, es existencial. No solo perdiste el trabajo, perdiste la respuesta a la pregunta: ¿quién soy yo? La sabiduría bíblica nos propone algo radicalmente diferente. Nos propone construir la identidad sobre una verdad que no cambia, que no depende del mercado laboral, ni de la opinión de nadie, ni de los altibajos de la vida. Esa verdad es esta: eres amado, eres valioso, tienes dignidad, no porque lo hayas ganado, no porque lo hayas merecido, sino porque fuiste creado así, porque hay en ti algo que ninguna crisis puede quitarte, a menos que tú mismo lo abandones. Cuando esa verdad se convierte en tu raíz, en tu fundamento real, entonces la crisis sigue siendo dolorosa, no te voy a mentir, pero ya no es devastadora, porque puedes perder muchas cosas y seguir siendo tú. Puedes perder el trabajo y seguir siendo valioso. Puedes perder una relación y seguir siendo digno de amor. Puedes fracasar y seguir siendo capaz de levantarte. Recuerdo a un hombre que conocí en un retiro espiritual hace varios años. Había perdido a su hijo en un accidente de tráfico. Una pérdida que, como cualquier padre sabe, es la más devastadora que puede existir. Y este hombre, que había pasado por años de duelo profundo, me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: padre, durante los primeros meses pensé que Dios me había abandonado, que si existía era un Dios cruel o indiferente, y que mi fe era una mentira. Pero luego, poco a poco, fui descubriendo algo, que incluso en lo más oscuro había algo que no se apagaba, una pequeña llama que seguía ardiendo. Y esa llama era la certeza de que mi hijo había sido amado, que su vida había tenido valor, que lo que habíamos compartido era real y eterno. Y esa certeza fue lo que me mantuvo en pie. Eso es la raíz. No es la ausencia de dolor,
Es la presencia de algo que el dolor no puede destruir. El tercer principio es el que llamo el principio de la acción pequeña. Cuando estamos en crisis, uno de los mayores peligros es la parálisis. El sufrimiento puede ser tan abrumador que nos quedamos inmóviles, incapaces de dar un paso. Y esa inmovilidad, a su vez, alimenta la desesperación. Porque cuando no actuamos, cuando no hacemos nada, la mente empieza a convencerse de que no hay nada que hacer, de que estamos atrapados, de que no hay salida. La Biblia está llena de ejemplos de personas que en el peor momento de su vida dieron un pequeño paso, solo uno, y ese pequeño paso cambió todo. Piensa en Elías, el gran profeta, el hombre que había enfrentado a los sacerdotes de Baal, que había visto milagros extraordinarios, que había sido instrumento de Dios de maneras poderosas. Y un día, después de una victoria enorme, cae en una depresión profunda, se sienta bajo un árbol y le pide a Dios que le quite la vida. Estoy harto, dice, ya no puedo más. Y lo que hace Dios en ese momento es fascinante. No le da un sermón, no le reprende, no le exige que se levante y siga siendo fuerte. Lo que hace Dios es mandar a un ángel que le toca y le dice: levántate y come. Levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. Dios no le pide a Elías que resuelva todo de golpe. Le pide que haga lo más pequeño y lo más básico. Que se levante, que coma, que cuide su cuerpo, y desde ese punto, desde ese acto mínimo de autocuidado, Elías encuentra la fuerza para continuar. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti hoy? Quizás no es que resuelvas todo. Quizás no es que tengas todas las respuestas. Quizás es solo que des un paso pequeño, que hagas una llamada que llevas tiempo posponiendo, que salgas a caminar aunque solo sean 20 minutos, que escribas en un papel lo que sientes, que pidas ayuda a alguien, que te permitas descansar sin sentirte culpable por ello. Los grandes cambios no comienzan con grandes gestos, comienzan con pequeñas decisiones repetidas en el tiempo. La fe no es un salto al vacío, la fe es dar un paso. Y luego otro, confiando en que el camino se va revelando a medida que caminas. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los mayores obstáculos para encontrar paz en medio de la crisis. Es algo que casi nadie menciona, pero que está en el corazón de gran parte del sufrimiento humano. Me refiero a la resistencia. Hay una diferencia enorme entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, es parte de la condición humana. Perder algo que amamos duele. Fracasar duele, ser traicionado duele, el cuerpo enferma, las relaciones se rompen, los planes no salen como esperábamos. ¿Eso es el dolor? Y el dolor en sí mismo no es el enemigo. El dolor es una señal, una información importante sobre algo que importa, sobre algo que valoramos, sobre algo que necesita atención. El sufrimiento, en cambio, es lo que ocurre cuando añadimos resistencia al dolor. Cuando no solo duele, sino que también luchamos contra el hecho de que duele. Cuando no solo estamos en crisis, sino que también nos rebelamos contra la realidad de que estamos en crisis. Cuando no solo hemos perdido algo, sino que también nos negamos a aceptar que lo hemos perdido. Los budistas tienen un concepto para esto que se llama las dos flechas. La primera flecha es el dolor inevitable. La segunda flecha es la que nos disparamos a nosotros mismos al resistir el dolor. Al decir esto no debería estar pasando, al decir no es justo, al decir ¿por qué a mí? No en el sentido de la búsqueda honesta, de sentido que hemos mencionado antes, sino en el sentido de la negación de la realidad. Y aquí la sabiduría cristiana tiene algo profundo que decir. Hay un concepto en la espiritualidad cristiana que se llama abandono en Dios o abandono providencial. Y es quizás el concepto más difícil y a la vez más liberador de toda la tradición espiritual cristiana. Significa, en esencia, aprender a confiar en que lo que está ocurriendo, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque no sea lo que habríamos elegido, tiene un propósito en manos de Dios. Esto no es resignación pasiva. No es decir, me da igual lo que pase, no es renunciar a luchar o a intentar mejorar las cosas. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es la capacidad de actuar con todo lo que tienes, de dar lo mejor de ti, de luchar con todas tus fuerzas y al mismo tiempo soltar el resultado. Confiar en que hay una sabiduría mayor que la tuya operando en tu vida. San Pablo lo expresa de una manera que siempre me impresiona. En la carta a los Filipenses escribe esto: he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado y de tener hambre, de tener abundancia y de padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate en algo crucial. Pablo dice, he aprendido. No dice que nació así.
No dice que siempre fue fácil, dice que lo aprendió, que fue un proceso que requirió tiempo, experiencia, fracasos, victorias y sobre todo una práctica constante de confiar en algo más grande que sus propias fuerzas. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer, no a tener fe perfecta de golpe, no a dejar de sentir miedo o angustia de un momento a otro, sino a empezar a practicar la confianza, a practicar el soltar, a practicar la presencia en el momento presente en lugar de vivir anclado en el pasado que no puedes cambiar o en el futuro que no puedes controlar. Hay una práctica que recomiendo mucho y que es muy sencilla. Al final de cada día, antes de dormir, haz una pequeña revisión. No para juzgarte, sino para observar. ¿Qué ocurrió hoy? ¿Dónde sentiste miedo? ¿Dónde sentiste gratitud? ¿Dónde resististe la realidad y eso te causó sufrimiento innecesario? ¿Dónde pudiste soltar y sentiste alivio? Esta práctica, que en la tradición jesuita se llama el examen de conciencia, no es una práctica de culpa. Es una práctica de conciencia, de autoconocimiento, de aprendizaje progresivo sobre cómo funciona tu alma y cómo puedes vivir de manera más libre y más plena. Quiero hablar ahora de algo que está íntimamente relacionado con todo lo que hemos dicho y que creo que es una de las claves más poderosas para encontrar propósito en la crisis. Me refiero al perdón. Sé que es una palabra que puede generar resistencia. Cuando estamos en medio de una crisis causada por otra persona, cuando alguien nos ha traicionado, nos ha herido, nos ha abandonado, la idea del perdón puede parecer no solo difícil, sino injusta. ¿Por qué debería perdonar a alguien que me hizo daño? No es eso como decir que lo que hicieron estaba bien. No es eso como rendirse, como dejar que salgan impunes. Quiero aclarar algo fundamental. El perdón no es decir que lo que ocurrió estuvo bien. El perdón no es reconciliarse necesariamente con quien te hizo daño. El perdón no es olvidar. El perdón no es una emoción que sientes de repente. El perdón es una decisión. Una decisión que tomas no por el bien de quien te hizo daño, sino por tu propio bien. Hay una imagen que uso a menudo para explicar esto. Imagina que alguien te lanza una flecha envenenada y te clava en el brazo. El veneno entra en tu sangre y tú, en lugar de sacarte la flecha y tratar el veneno, decides guardar la flecha dentro. Decidir no perdonar es exactamente eso, es quedarte con la flecha dentro, es seguir llevando el veneno en tu sangre. La persona que te hizo daño ya se fue, ya siguió con su vida, pero tú sigues cargando con el peso de lo que te hizo, reviviendo el momento, alimentando la rabia, dejando que ese dolor defina quién eres y cómo vives. El perdón es sacarte la flecha, no por ellos, por ti. Y hay algo más que el perdón hace. El perdón libera energía. Una cantidad enorme de energía que estabas usando en mantener vivo el resentimiento, en revivir el agravio, en alimentar la narrativa de la víctima. Cuando perdonas, esa energía queda libre y puedes usarla para construir, para crear, para amar, para avanzar. Jesús dice en el Evangelio de Mateo que debemos perdonar 70 veces 7. No es un cálculo matemático. Es una hipérbole que significa siempre. Que el perdón no es un acto único, sino una práctica constante. Y tiene sentido porque la mente humana tiende a volver a los agravios. Tendemos a rumiar, tendemos a revivir. Y cada vez que la mente vuelve a ese lugar de dolor y resentimiento, necesitamos volver a tomar la decisión de perdonar. No porque seamos débiles, sino porque somos humanos y la humanidad requiere práctica. Hay algo que quiero que consideres ahora. Algo que quizás no has pensado desde esta perspectiva. Las crisis más grandes de tu vida, las más dolorosas, las más difíciles, ¿qué te enseñaron? No me refiero a lecciones abstractas, me refiero a cosas concretas, capacidades que no sabías que tenías, relaciones que se profundizaron, valores que se aclararon, prioridades que se reordenaron. Porque una de las cosas más sorprendentes que observo en las personas que atraviesan crisis profundas y salen al otro lado es esto. Casi todas, cuando miran atrás con el tiempo suficiente, dicen lo mismo. No me alegro de haber sufrido, no cambiaría el dolor por nada, pero tampoco cambiaría lo que aprendí, lo que me convertí, lo que descubrí, porque eso tampoco lo cambiaría por nada. Los psicólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman crecimiento postraumático y es un fenómeno real, documentado, medido. Después de una experiencia traumática, muchas personas no solo vuelven a su nivel de funcionamiento anterior, muchas personas lo superan, desarrollan una mayor apreciación por la vida, relaciones más profundas, una sensación más clara de su propia fortaleza, nuevas posibilidades que antes no veían y un crecimiento espiritual significativo. Esto no significa que el trauma sea bueno en sí mismo. Significa que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de transformar
el sufrimiento en sabiduría. Y esa capacidad, esa resiliencia profunda, no es solo psicológica, es espiritual. Es el reflejo de algo que está escrito en lo más profundo de nuestra naturaleza. La capacidad de renacer, el grano de trigo del que habla Jesús en el Evangelio de Juan. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. No es una metáfora sobre la muerte física, es una metáfora sobre la transformación, sobre la necesidad de que algo muera para que algo nuevo pueda nacer. La vieja identidad, la vieja manera de ver el mundo, los viejos miedos, las viejas limitaciones tienen que morir para que lo nuevo pueda emerger. Y la crisis muchas veces es exactamente ese proceso. Es el grano de trigo cayendo en la tierra. Es el momento en que lo que eras antes se disuelve para que lo que puedes ser emerja. Quiero hablar ahora de la ansiedad porque sé que es algo que afecta a muchísimas personas hoy. La ansiedad se ha convertido en la epidemia silenciosa de nuestra época. Las estadísticas son alarmantes. Cientos de millones de personas en todo el mundo viven con ansiedad crónica y la mayoría de ellas no saben cómo manejarla porque nadie les ha enseñado. La ansiedad tiene una característica muy particular. Siempre vive en el futuro. La ansiedad no es el miedo a lo que está ocurriendo ahora mismo, es el miedo a lo que podría ocurrir. Es la mente proyectándose hacia adelante, construyendo escenarios de catástrofe, imaginando pérdidas, anticipando fracasos, preparándose para lo peor. Y Jesús, en el Sermón de la Montaña, habla directamente de esto. Dice, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Cada día tiene ya bastante con su propio mal. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora bien, esto no es un consejo de irresponsabilidad. No es decir que no planifiques, que no preveas, que no te prepares. Es algo mucho más profundo. Es una invitación a vivir en el presente, a confiar en que la gracia que necesitas para el mañana llegará cuando el mañana llegue. Y que gastar la energía de hoy preocupándote por el mañana no solo no resuelve el mañana, sino que te roba el hoy. Hay una práctica que viene de la tradición contemplativa cristiana que se llama la oración de presencia. Y es muy sencilla. En cualquier momento del día, cuando sientas que la ansiedad empieza a crecer, cuando la mente empiece a correr hacia el futuro o hacia el pasado, haz una pausa, respira profundamente y pregúntate qué está ocurriendo ahora mismo. No mañana, no la semana que viene. Ahora, en este momento, ¿estás a salvo? ¿Estás respirando? ¿Hay algo concreto que puedas hacer en este momento? La mayoría de las veces la respuesta es que en este momento específico, en este segundo, estás bien. El problema que te preocupa existe en tu mente, en tu proyección del futuro, pero en este momento presente, en este instante, estás aquí. Estás vivo, estás respirando. Y eso, aunque parezca poco, es un punto de apoyo desde el que puedes empezar a construir. El Salmo 46 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos. En un mundo que nos grita, que nos movamos, que actuemos, que produzcamos, que seamos más, la invitación divina es a la quietud, no a la inacción, sino a la quietud interior. A ese lugar de silencio dentro de ti donde la voz del miedo se calma y puedes escuchar algo más profundo, más verdadero, más sereno. Esa quietud no se encuentra en la pantalla del teléfono, no se encuentra en el ruido constante de las noticias y las redes sociales. Se encuentra en el silencio, en la oración, en la naturaleza, en la contemplación. En esos momentos en que te permites simplemente ser sin tener que hacer, sin tener que producir, sin tener que demostrar nada a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio de verdad? No dormido, no distraído, sino quieto, consciente, presente. Si tienes que pensar mucho para responder a esa pregunta, quizás ahí está parte de la raíz de tu ansiedad. Quiero hablar de algo más antes de cerrar esta conversación. Quiero hablar de la comunidad, porque una de las mentiras más peligrosas que nos ha vendido la cultura moderna es la mentira de la autosuficiencia. La idea de que ser fuerte significa no necesitar a nadie, que pedir ayuda es signo de debilidad, que los problemas se resuelven solos, en silencio, sin molestar a los demás. Y esa mentira mata, no metafóricamente, literalmente. El aislamiento social es uno de los factores de riesgo más importantes para la salud mental y física. Las personas que no tienen relaciones de apoyo genuinas tienen más riesgo de depresión, de ansiedad, de enfermedades físicas y sí, de mortalidad prematura.
La Biblia, desde el principio, nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es un consejo sobre el matrimonio únicamente. Es una verdad antropológica fundamental. Los seres humanos somos seres relacionales. Estamos diseñados para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente, para compartir las cargas. San Pablo lo dice en la carta a los Gálatas con una claridad y una sencillez que no admite interpretaciones complicadas. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Llevad las cargas de los otros, no las tuyas solo, las de los otros, y eso implica también permitir que los otros lleven las tuyas. Implica la vulnerabilidad de decir necesito ayuda. Implica la humildad de reconocer que no puedes con todo solo. Implica confiar en alguien lo suficiente como para mostrarle tu fragilidad. Hay alguien en tu vida con quien puedas ser completamente honesto. Alguien a quien puedas decirle estoy pasando por un momento muy difícil y necesito que me escuches. Si la respuesta es no, si no tienes a nadie así, eso en sí mismo es algo que necesitas atender no como un fracaso, sino como una necesidad real. Busca un grupo, una comunidad, un consejero, un sacerdote, un amigo. La sanación raramente ocurre en soledad. Y si la respuesta es sí, si hay alguien en tu vida que podría ser ese apoyo, pero llevas tiempo sin llamarle porque no quieres ser una carga, porque piensas que tiene sus propios problemas, porque te da vergüenza mostrar que no estás bien, quiero decirte algo. Llámale hoy. Ahora, porque esa llamada que estás posponiendo podría ser el comienzo de algo que necesitas profundamente. Hay una última cosa que quiero compartir contigo antes de cerrar y es quizás la más importante de todo lo que hemos hablado. Se trata de la esperanza, no la esperanza como optimismo ingenuo, no la esperanza como negación de la realidad, sino la esperanza como una virtud activa, como una elección deliberada, como un acto de resistencia contra la desesperación. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, Auschwitz, Dachau. Perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano. Vivió lo que ningún ser humano debería vivir jamás. Y de esa experiencia extrema, de ese infierno en la tierra, extrajo una conclusión que se convirtió en el fundamento de su obra y de su vida. La conclusión de que al ser humano se le puede quitar casi todo. La libertad, la comodidad, la seguridad, los seres queridos. Pero hay una cosa que no se le puede quitar. La última de las libertades humanas. La libertad de elegir cómo responder a lo que le ocurre. Frankl observó en los campos que las personas que sobrevivían, las que mantenían su humanidad intacta en condiciones de deshumanización extrema, eran las que tenían un propósito, un porqué. Algo que les daba razón para seguir. Y concluyó que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esto es profundamente bíblico. Es exactamente lo que el libro de Job nos enseña, lo que los salmos nos enseñan, lo que la historia de José, vendido por sus propios hermanos como esclavo y que acabó siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto, nos enseña, lo que la resurrección, el misterio central de la fe cristiana, nos enseña, que el final no es el final, que la muerte no tiene la última palabra, que del sepulcro puede salir vida, que del fracaso puede nacer el éxito, que de la oscuridad puede emerger la luz. No te pido que finjas que no sufres, no te pido que sonrías cuando tienes ganas de llorar, no te pido que digas que todo está bien cuando todo está roto. Te pido algo mucho más difícil y mucho más poderoso, te pido que en medio de todo eso mantengas viva la llama de la esperanza, que te niegues a dejar que la desesperación tenga la última palabra. Que sigas creyendo, aunque sea con una fe pequeña, como un grano de mostaza, que esto también pasará. Que hay algo más grande operando en tu vida. Que el Dios que hizo el universo, el Dios que conoce cada cabello de tu cabeza, el Dios que te amó antes de que nacieras, ese Dios no te ha abandonado en tu crisis. Está aquí, en el silencio, en la quietud, en la pequeña voz que a veces apenas puedes escuchar, pero que nunca se calla del todo. La crisis tiene un propósito, no siempre lo entenderemos mientras estamos en ella. A veces solo lo entendemos años después, cuando miramos atrás y vemos el camino recorrido con una perspectiva que no teníamos en el momento más oscuro, pero el propósito existe. La historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado, y si hoy estás en ese lugar oscuro, si hoy sientes que el peso es demasiado, si hoy la esperanza parece muy lejana, quiero que recuerdes esto, que el amanecer no cancela la noche. La noche es real, la oscuridad es real,
el dolor es real, pero el amanecer también es real y siempre, siempre después de la noche más larga llega la luz. Lleva contigo hoy estas 3 cosas. Sé honesto con lo que sientes, busca tu raíz, ese fundamento que ninguna crisis puede quitarte. Y da un paso pequeño, solo uno. No tienes que resolver todo hoy, solo tienes que dar el siguiente paso. Y si puedes, en algún momento de hoy, en medio de todo lo que estás viviendo, busca un momento de quietud. Cierra los ojos, respira y di en voz alta o en silencio lo que sea que necesites decirle a Dios, sin filtros, sin fórmulas, con toda la honestidad de tu corazón, porque Él escucha, siempre escucha. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que tengas la fortaleza para dar el siguiente paso. Que encuentres en medio de tu crisis no solo la salida, sino el sentido. Y que sepas, con una certeza, que ninguna tormenta puede borrar que eres amado, profundamente, eternamente, incondicionalmente amado. Cuídate mucho. Y hasta la próxima vez que nos encontremos aquí.